Casi paz, hermanos, el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da hoy de compartir su palabra con ustedes. Como les decía en el cántico al Señor, Él me concedía meditar en cómo el mundo entero está bajo el maligno. Y creen que así sirven a Dios, pero están en la oscuridad, sirviendo a Satanás y a sus demonios. Pero el Señor nos ha concedido conocer su verdad, su palabra, su sana doctrina. Y hoy, hermanos míos, quisiera hablarles acerca de este libro que tenemos en nuestras manos, acerca de la Escritura. Por lo cual quisiera leer en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, vamos a leer del versículo 14 al 17 y luego vamos a orar al Señor rogando su ayuda. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Oremos al Señor. Padre, Señor nuestro, muchas gracias por haber tenido misericordia de nosotros, de habernos salvado por medio de tu Hijo Jesucristo y concedernos conocer tu verdad, Señor. Dios nuestro, el mundo entero está bajo el maligno, pero a ti te agradó tomarnos y hacernos tu pueblo, Señor. Te alabo, Padre, porque así te agradó. Te alabo, Señor. Gracias por tu palabra que nos has dado. Señor, te ruego que en este tiempo nos ayudes y por tu Espíritu nos enseñes, Señor, y nos sigas edificando con tu palabra. Deseamos conocerte, Señor, seguir creciendo en el conocimiento tuyo y de tu voluntad. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos. Te lo ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Amén, hermano. Como les dije, quisiera hablarles acerca de este libro que tenemos en nuestras manos, la Escritura. En el versículo 15 dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Hermanos, a este libro que tenemos en nuestras manos se le llama las sagradas Escrituras. Hermanos, en nuestras manos tenemos un libro que es sagrado, un libro que es santo, un libro que es único. Ciertamente se han escrito muchos libros, hermanos, muchas cartas, pero nada se puede comparar a este libro santo, a este libro que es único. Nada se puede comparar. Estas son las sagradas Escrituras. Ahora, ¿por qué, hermanos míos, este libro es sagrado? ¿Por qué este libro es santo? ¿Por qué este libro es único? ¿Por qué este libro es incomparable? Porque es el libro de Dios.
Ahora, hermanos míos, cuando decimos que este libro es el libro de Dios, debemos entender qué significa, hermanos. No es el libro de Dios porque simplemente es un libro que nos habla acerca de Dios. No. Sino que este libro que tenemos en nuestras manos es el libro de Dios porque este es el libro que Dios mismo ha escrito para su pueblo. Este libro, hermanos míos, fue escrito por el mismo Dios. Por eso este es el libro de Dios. Y por eso a las Escrituras, a la ley del Señor, también se le llama la palabra de Dios. Porque es el libro que Él escribió. Miren cómo dice, hermanos míos, en Romanos, capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Aquí habla del judío, ¿verdad? De los israelitas. Y aquí se nos dice que ellos se apoyan en la ley, porque ciertamente este fue el pueblo al cual Dios le dio su ley, el pueblo que recibió las Escrituras, ¿verdad? La ley, las Escrituras. Ahora miren en el capítulo 3 cómo se le llama a esa ley y a esas Escrituras que ellos recibieron. Capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Esa ley que ellos tenían, esas escrituras que ellas tenían, aquí se le llama la palabra de Dios. Hermanos míos, este libro que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. Es el libro que Dios escribió. No es un libro simplemente que habla acerca de Dios, sino que es el libro que Dios mismo escribió para nosotros. Ahora volvamos a leer en la segunda carta a Timoteo. Versículo 16. Ahora dice, en cuanto a este libro, toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, esto significa que este libro que tenemos en nuestras manos proviene de Dios. Salió de Dios. O como dijo el Señor Jesús cuando estaba en el desierto y fue tentado, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso significa que toda la escritura es inspirada por Dios. Que la escritura, que este libro, salió de la boca de Dios. Es la misma palabra de Dios. Salió de Él. Hermanos míos, cada libro y cada carta de la Escritura proviene de Dios, de la boca de Dios. Cada pasaje de la Escritura proviene de la boca de Dios. Cada palabra y aún cada letra de la Escritura
proviene de Dios. Todo este libro, hermanos míos, proviene de Dios. Salió de la boca de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No algunas partes, o no la mayoría de ella, sino toda, de principio a fin. Salió de la boca del Dios del cielo y de la tierra. Ese es el libro que tenemos en nuestras manos. Por eso son las Sagradas Escrituras. Es un libro único, santo, no tiene comparación, porque es el libro que Dios mismo escribió, hermanos míos. Ahora, los que se oponen dicen, ¿cómo pueden decir ustedes que este libro viene de Dios si este libro fue escrito por hombres, como Moisés, Pablo, Pedro? Y ciertamente, hermanos míos, este libro fue escrito por hombres como Moisés, David, Salomón, Isaías, Jeremías, Juan, Pedro, Pablo. Eso es verdad. Pero, hermanos míos, debemos entender que ellos solo fueron instrumentos en las manos de Dios. Ellos no escribieron de su propio corazón, ellos no escribieron de su propia imaginación, sino como dice la Escritura, ellos hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Dios obró de tal manera en ellos para que ellos escribieran completamente y sin error la palabra de Dios. Fueron gobernados completamente por el Espíritu Santo para hacer este libro santo. Solo fueron instrumentos. Así lo dice la carta de Pedro, segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 19. Dice la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios obró en ellos por su Espíritu. Ellos solo fueron instrumentos. No vino del propio corazón de ellos, de su propia imaginación. Era Dios escribiendo su libro por medio de sus siervos. Miren cómo lo dice en Hechos capítulo 1. Hechos 1, versículo 15, dice: En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y luego en el versículo 20 va a mencionar esas escrituras. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Aquí se mencionan dos salmos, y se dice que fueron escritos por David, ¿cierto? Se menciona el Salmo 69, el Salmo 109, pero dice la Escritura, ¿verdad? En el versículo 16,
en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. David solo fue un instrumento en las manos de Dios. Fue el Espíritu Santo hablando y escribiendo por medio de David su palabra. Miren Hechos capítulo 4, versículo 23. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y este es otro salmo que escribió David. Pero en el versículo 25 dice que por boca de David tu siervo dijiste. Dios habló y escribió por medio de David los salmos. Este es el libro de Dios. Miren Hechos, capítulo 28. Así que los salmos fueron escritos por el Espíritu Santo, por Dios. Hechos capítulo 28. Versículo 23. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Ahora menciona las escrituras de Isaías, pero como dice, el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Era Dios, el Espíritu Santo, hablando y escribiendo por medio del profeta Isaías. Por lo tanto, los salmos fueron escritos por Dios, los profetas fueron escritos por Dios. Hebreos, capítulo 3. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y ahí otra vez se cita un salmo, es el Salmo 95. Y se dice al principio, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo escribiendo la palabra de Dios, este libro que tenemos en nuestras manos. Hebreos capítulo 9. Dice, desde el versículo 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal,
porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Aquí se menciona cómo está ordenado el culto, ¿verdad? El antiguo culto. ¿Y esto dónde está escrito? En Éxodo, ¿verdad? En Levítico, en Números y en Deuteronomio. Ahora miren lo que dice el versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Amén. ¿Quién estaba escribiendo Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todas esas cosas? Era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Ven, hermanos míos? Era Dios mismo escribiendo su palabra por medio de sus siervos. Una escritura más, Hebreos capítulo 10. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Estas son las escrituras del profeta Jeremías, pero aquí dice que nos atestigua eso el Espíritu Santo, Dios mismo escribiendo los profetas. Por eso, hermanos míos, cuando decimos que este es el libro de Dios, debemos entender lo que significa. Este libro que ustedes, hermanos míos, y que yo tengo en mis manos, es el libro que Dios mismo escribió para nosotros, para su pueblo. Es la palabra del Señor. Y todos nuestros hermanos como Moisés, David, los profetas, los apóstoles, solo fueron instrumentos en las manos de Dios. Por eso, no solo acerca de los 10 mandamientos se puede decir que fueron escritos por el dedo de Dios, sino también de toda la Escritura. Toda la Escritura fue escrita por el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo. Miren, hermanos míos, Deuteronomio capítulo 9. Cómo la Escritura testifica de la obra del Espíritu. Deuteronomio 9, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Moisés recibió unas tablas de piedra escritas por Dios mismo. Y miren cómo dice en Éxodo 24. Versículo 12. Éxodo 24, versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles.
acerca de los mandamientos que Dios dio, dice que Él mismo los escribió. El dedo de Dios. Ahora vayamos a Lucas capítulo 11. Para ver quién es el dedo de Dios. Lucas 11, versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quién los echan, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Versículo 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aquí la Escritura dice que el Señor echaba fuera los demonios por el dedo de Dios. Ahora leamos, hermanos míos, en Mateo 12. Versículo 26. Allá dice que Él echaba fuera los demonios por el dedo de Dios. Ahora leamos en el versículo 26. Mateo 12, 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En la otra escritura dice que Él echaba fuera los demonios por el dedo de Dios. Y aquí dice que Él echaba fuera los demonios por el Espíritu de Dios. Hermanos míos, cuando la Escritura habla del dedo de Dios, está hablando del Espíritu Santo. Por eso allá cuando se habla de las tablas escritas por el dedo de Dios, está hablando de que el Espíritu Santo escribió esas palabras. Y cuando leemos que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, entonces podemos decir que todo este libro fue escrito por el dedo de Dios, el Espíritu Santo. Dios mismo. Ese es el libro que tenemos en nuestras manos, las Sagradas Escrituras. Por eso, hermanos míos, no tiene comparación. No tiene comparación. Hermanos, Dios mismo nos ha escrito acerca de Él, de su Hijo Jesucristo, del Evangelio, de la salvación que tenemos en su Hijo, de la piedad, de la creación del mundo y del fin del mundo, de cosas visibles e invisibles. Nos ha escrito acerca de la terrible condenación que recibirán los impíos y de la gloria eterna que en nosotros se ha de manifestar. El Señor mismo nos ha escrito su verdad. Este es el libro que Dios ha preparado para nosotros, para que le conozcamos y le entendamos, hermanos míos. Este es el libro de Dios. Ahora quisiera leer algunas escrituras que hablan de Dios y que tienen que ver con lo que estamos hablando. En Job capítulo 37 se dice así acerca de nuestro Dios. Job capítulo 37, del versículo 14 al versículo 16.
Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes? Las maravillas del perfecto en sabiduría. Miren cómo se habla de nuestro Dios. Se le llama el perfecto. Hermanos míos, en nuestro Dios no hay mancha, no hay defecto alguno. Él nunca ha errado y nunca va a errar. Nunca se ha equivocado y nunca se va a equivocar. Él es perfecto. Por lo tanto, si Dios es perfecto, su palabra también es perfecta. El libro que nosotros tenemos es perfecto. En el libro de Dios, en las Escrituras, no hay mancha, no hay tacha, no hay error, no hay equivocación, no hay contradicción, no lo hay. Es la palabra perfecta de Dios. Por eso el Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta. Y miren cómo dice el Salmo 12 sobre la palabra de Dios, sobre la Escritura, el Salmo 12. Versículo 6. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Ella es muy limpia, es perfecta, no hay error, no hay mancha en la palabra de Dios. No lo hay, es perfecta. Deuteronomio capítulo 32. Versículo 4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Dice Dios de verdad. Nuestro Dios es verdadero, es Dios veraz. Y miren cómo dice en Tito, capítulo 1. Tito capítulo 1. Versículo 1 y versículo 2. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios de verdad, Dios que no miente. Dios nunca ha mentido ni mentirá. Por lo tanto, su palabra también es verdad. En el libro de Dios, hermanos míos, este libro es verdadero. No hay mentira en este libro. Dios nos ha hablado la verdad. Por eso el Señor Jesucristo, cuando oraba al Padre en Juan 17, dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este libro es verdadero, hermano. Es la verdad. Por lo tanto, si la Escritura, si este libro es perfecto y verdadero, ¿qué se espera de nosotros, hermanos míos? Que creamos completamente en este libro, completamente, y que tengamos por mentira todo aquello que no se conforma a las Sagradas Escrituras, sin importar quién lo diga. Sin importar quién lo diga. Pero en este libro debemos confiar y creer completamente. Miren la diferencia entre este libro y cualquier otro. Si alguno toma un libro de historia del Perú y uno lee ahí que Alfonso Ugarte, ¿verdad? Un hombre que lo tienen como un héroe, en una batalla, ¿verdad? Se tiró desde la cima de un morro,
con la bandera del Perú, para que los enemigos no tomen la bandera, ¿verdad? Y la deshonren. ¿Qué certeza puedo tener yo de que eso fue así? Ninguna. Porque ese fue un libro escrito por hombres. Y porque eso es lo que dicen los hombres. Y la Escritura dice que los hombres son mentirosos. Aún desde que nacen son mentirosos. Yo no puedo tener ninguna certeza de que eso fue así. Pero si yo abro este libro sagrado y leo que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, pasó por el mar en seco, y las aguas se dividieron como un muro a la derecha y a la izquierda, entonces yo lo creo completamente. Porque si la Escritura lo dice, Dios lo ha dicho y Dios no miente. Y puedo tener completa certeza de que eso fue así. ¿Ven la diferencia de este libro con otro? En este libro podemos confiar completamente, en lo demás no. Porque todo hombre es mentiroso, hermanos míos. Y miren, si yo dudo de lo que un libro de historia dice sobre Alfonso Ugarte, no pasa nada. No pasa nada si no creo en eso. Pero si alguno se atreve a no creer en las palabras de este libro sagrado, está pecando. Está pecando. Porque no creer en este libro es una afrenta contra el Dios que no miente. Él es digno de que todo hombre le crea completamente. Y cuando un hombre se atreve a dudar de las palabras de este libro, peca contra Dios. ¿Acaso Dios ha mentido alguna vez? No. Y esa es la locura de los hombres, que prefieren creer todo lo que los demás hombres dicen, hombres mentirosos, pero no creen al Dios que siempre ha dicho la verdad. Si dudamos de todo lo que los hombres dicen, no pasa nada, no hay problema. Pero si alguno duda de la Escritura, peca contra Dios. Peca contra el Señor. Debemos creer completamente en este libro. Y tener por mentira lo que no se conforma a la verdad. Aunque los profesores y científicos más eminentes, con un montón de títulos universitarios, digan que el universo se originó con una explosión y que lo que hoy vemos es el resultado de un proceso evolutivo de millones y millones y millones de años, no creeremos. ¿Saben por qué? Porque el libro del Dios verdadero, el libro que Dios mismo escribió, nos dice que Él creó los cielos y la tierra en 6 días. Por eso podemos tener por mentira todo lo que no se conforma a este libro, sin importar quién lo dice. ¿Ven? No importa los títulos universitarios que tengan, no importa el nombre o apellido que ellos tengan. Solo la palabra de Dios es verdad. Hermanos, les exhorto a no tener temor de ir en contra de las mentiras de los hombres. Hermanos míos, vivir creyendo en lo que los hombres dicen es como andar en tinieblas. Porque los hombres son mentirosos. Dice la Escritura, ¿verdad? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero si creemos en las Escrituras, estamos seguros. Porque es la palabra profética más segura. Volvamos a leer 2 de Pedro, hermanos míos. Capítulo 1. Versículo 19. 2 de Pedro 1, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. La Escritura es segura, hermanos míos. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este mundo está lleno de mentiras, lleno de tinieblas.
Pero si creemos solo en la Escritura, estamos seguros. Porque dice aquí que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La palabra de Dios. Nada más, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Versículo 20. Capítulo 20 y versículo 20. Dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Hermanos míos, si creemos en Dios, en su palabra, estamos seguros, porque esta es la verdad. Luego dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. Nos irá bien, hermanos míos. Y creer en los profetas es creer en Dios, porque ya hemos leído que los profetas solo fueron instrumentos en las manos de Dios. Él estaba escribiendo por medio de ellos. Entonces, si creemos solo a la palabra de Dios, estaremos seguros en este mundo lleno de mentira y de oscuridad. Hermanos míos, se han escrito muchos libros. Y ahora oigan esto. Muchos han escrito y han pretendido hablar acerca de Dios. Existen muchos libros que le llaman libros cristianos. Hay muchas librerías cristianas con un montón de autores y libros donde supuestamente hablan de Dios. Ahora, hermanos míos, no importa cuánto estos hombres se hayan esforzado para escribir, tales libros siguen siendo libros de hombres. Y no se pueden comparar de ninguna manera al libro de Dios. Y oigan esto, hermanos míos. Si nosotros no conocemos y no leemos esos libros cristianos, no pasa nada. No nos perdemos de nada. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay predicadores, y de los cuales se llaman predicadores de la sana doctrina, los reformados, que han dicho, pues lo he oído, que si tú no has leído los libros de Spurgeon, o de Martin Lloyd-Jones, o de Jonathan Edwards, entonces no eres un buen cristiano, porque te estás perdiendo de cosas muy buenas. No, hermanos míos, eso es mentira. Eso es mentira. Hace unos días veía un video de Paul Washer, donde él recomienda un libro de Sujel Michelin. Y no estoy exagerando, voy a leer las palabras que él dijo. Él sale en ese video, es un video corto, él sale allí con el libro de Sujel Michelin, es un libro sobre la predicación, y él dice así: si eres un maestro, si eres un predicador, o si eres un hermano que quiere enseñar a otros, entonces necesitas leer este libro, refiriéndose al libro de Sujel Michelin. No, hermano, es mentira. No necesitamos el libro de Sujel Michelin, ni los libros de Miguel Núñez, ni de ningún otro hombre. Y si no los conocemos, si no los leemos, no nos perdemos de nada, porque nosotros ya tenemos el libro de Dios. El libro de aquel, del Señor Jesucristo, el único que tiene palabras de vida eterna. Ellos no. Hermanos míos, si nosotros no conocemos esos libros, Dios no lo va a demandar. ¿Ustedes creen que Dios nos pedirá cuentas y nos dirá: ¿por qué no leíste el libro de Spurgeon? ¿O de Sujel Michelin? ¡No! Pero si no hemos conocido el libro santo de Dios, y si no hemos creído en el libro santo de Dios, estamos perdidos. Nos espera la más terrible condenación.
Ven, hermanos míos, este es el libro de Dios, el único libro de Dios. Aquellos que hablan diciendo que necesitamos leer otros libros, hermanos míos, es porque no han entendido lo que este libro es. Miren lo que nuevamente en la segunda carta a Timoteo, cómo se habla de este libro sagrado. Versículo 16, segunda carta a Timoteo, versículo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahora miren lo que dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura es suficiente para hacernos perfectos, enteramente preparados, completos para toda buena obra. No nos falta nada, hermanos míos. Vemos el libro de Dios, no nos falta nada. ¿Y saben qué, hermanos? Poner este libro a un lado para empezar a leer todos estos libros que le llaman cristianos, hermanos míos, es menospreciar el libro de Dios. Y se los digo porque nosotros también habíamos pecado así. En un tiempo estuvimos así, teniendo un montón de libros y leyendo más esos libros que la palabra de Dios. Eso es menospreciar el libro de Dios. ¿Habrá algún hombre que tenga palabras más sabias que las palabras del mismo Dios? No. Son palabras vanas porque solo la palabra de Jesucristo son palabras de vida eterna. Esta es la palabra de Dios. Es suficiente para que seamos perfectos. No necesitamos más. Por lo cual, no caigamos, hermanos, en el engaño de estos falsos. No. Que también hacen mercadería con estas cosas. Porque ya hemos aprendido. Todos aquellos toman esto para vender y hacer comercio. Eso es mercadería. Aunque ganen un solo sol. Si alguno toma las cosas de Dios para eso, es mercadería. Dios no mandó a hacer estas cosas. Dios ya escribió su libro perfecto y completo, la palabra de Dios. Por lo tanto, si no leemos esos libros, no pasa nada. Pero el que no conoce este libro y no cree en este libro, está perdido. Miren cómo dice Zacarías, capítulo 7. Miren cuán terrible es ignorar el libro de Dios. Zacarías 7, versículo 11. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Miren qué pasa cuando los hombres se atreven a menospreciar su palabra y no quieren conocerle por medio de la Escritura. Dice, gran enojo de parte de Jehová. Gran enojo. Ira. Es pecado, hermanos míos, menospreciar la palabra de Dios. Proverbios capítulo 13. Proverbios 13, versículo 13, dice: el que menosprecia el precepto perecerá por ello,
mas el que teme el mandamiento será recompensado. Hermanos míos, el que menosprecia el mandamiento de Dios, la ley de Dios, su palabra, perecerá. Perecerá. Proverbios 19, versículo 16, dice: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Esta es la porción de aquellos que ignoran y menosprecian el libro santo de Dios. Morirán eternamente bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. Segunda de Timoteo 3, otra vez, versículo 15. Versículo 14 y 15, dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y ahora dice: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación por medio de este libro. Son palabras de vida eterna, hermanos míos. ¿Ve? Pero si no leemos los otros libros que le llaman cristianos, no pasa nada. No pasa nada. Pero el que ignore estas palabras no será salvo, sino que será condenado. Una última escritura, hermanos. Deuteronomio capítulo 32. Pues nosotros debemos estar agradecidos de que el Señor nos ha dado su libro. Pues no es cosa vana, hermanos míos, es nuestra vida. No es cosa vana. Deuteronomio capítulo 32, versículo 46. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Este libro, hermanos míos, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Este libro no es cosa vana, es nuestra vida. Gracias al Señor por haber tenido misericordia de nosotros y darnos su libro. Amén. Señor les bendiga.